Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, hermanos. Bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Y vamos a continuar, hermanos, con el estudio que estamos desarrollando los días jueves, que lo estamos haciendo en la primera carta a los Corintios. Ya estudiamos parte del capítulo 2. Hemos llegado hasta el versículo 9 y hoy nos corresponde leer desde el versículo 10. Y leeremos hasta el 13. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Señor. Padre, estás en los cielos, oh Dios. Recibe la gloria, recibe la adoración, la alabanza. Hoy hemos glorificado tu nombre, Dios. Hemos exaltado tu nombre, porque tú lo mereces. Mereces toda alabanza. Tú eres el único digno de recibir la adoración y la exaltación, oh Dios. Por eso, con corazones alegres y dispuestos, hoy te hemos honrado, Dios, con alabanza, con ofrenda, Señor, con júbilo, con palmas, con todo nuestro ser, Señor. Hemos adorado tu nombre y te hemos glorificado, Señor, y por lo cual también necesitamos alimento espiritual, Señor. Necesitamos el pan del cielo, el pan que proviene de ti, oh Dios, que es tu palabra, oh Señor. Que hoy tú envíes esa palabra a cada uno de nosotros, que nos llene, Señor, que nos aumente la fe, que nos llene de tu conocimiento, Dios, que nos guíes a la verdad, a la justicia. Espíritu de Dios, obra en nuestros corazones, en nuestro ser, oh Dios, para que podamos siempre seguir creyendo a tu palabra, pero sobre todo, Dios, ser hacedores de la misma. Ser, Señor, aquellos hombres y mujeres que cumplimos todo lo que tú nos ordenas a través de tu palabra, pero no como una carga, sino por el amor que te tenemos a ti, Señor. Háblanos, enséñanos, escudriña el corazón, escudriña los pensamientos, Señor, porque hay peticiones, Señor, que estamos clamando a ti y que rogamos de que tú, Dios, hoy respondas, que tú hoy, Dios, a través de tu palabra, tú puedas resolver, oh Dios, y puedas dar esos milagros que tu iglesia tanto está clamando, Señor. A los que están lejos, pero que escuchan a través de la transmisión, Señor, que llegue este mensaje de vida a todos los que escuchan y que lo escucharán también en las grabaciones, Señor. Te rogamos de que tú llegues a los corazones de los no convertidos y que puedan creer a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. El tema de hoy lo hemos titulado La revelación del Espíritu. Así se ha titulado el tema de hoy, y corresponde a los versículos desde el 10 hasta el 13 que hoy hemos leído, del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Hemos estado hablando mucho acerca de la sabiduría de Dios. Nos hemos extendido mucho porque así lo ha tratado el capítulo 1 y también este capítulo 2. Pero ahora corresponde hablar cómo fue que se reveló esa sabiduría y cómo es que ahora nosotros conocemos quién es Dios y que conocemos quién es Jesús, y que
obviamente para conocer a Dios tuvo que haber obrado en nosotros el Espíritu Santo. Por eso es el tema de hoy, la revelación del Espíritu. Porque quien da a conocer a Jesús es el Espíritu Santo. ¿Sabía eso usted, hermanos, hermanas? Que usted no ha creído en el Señor porque por un pensamiento humano. No ha creído en el Señor y no ha conocido al Señor por una motivación humana, sino que ha sido el Espíritu Santo de Dios quien a usted le ha revelado quién es Jesús, quién es el Señor, quién es Dios. Es el Espíritu Santo quien lo hace. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando Jesús fue a la diestra del Padre y está allá, Él lo que está haciendo es preparándolos morada. Pero también el Señor dijo que les conviene que yo me vaya, porque si no, no les enviaría al Consolador, es decir, al Espíritu Santo. Entonces convenía de que Jesús ascendiera a donde está el Padre para enviar el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo: y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, será quien les guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces está claro de que quien revela a Dios, quien da a conocer quién es Jesús, es el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús lo dijo: quien les guiará, quien les revelará, quien les mostrará toda verdad y toda justicia. Y sabemos que Jesús, Él mismo lo dijo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es la verdad. ¿Y quién es el que nos guía a la verdad? Es el Espíritu Santo de Dios, quien nos guía a esa verdad, quien nos guía a la justicia. Y la justicia, como ya lo hemos explicado también, que en qué consiste la justificación, en qué consiste esa obra de Cristo, porque Él es el que nos ha justificado, que nos ha declarado inocente de toda culpa, que Él ya pagó la culpa que correspondía hacia nosotros por el pecado. Jesús ya la pagó, ya está saldada la deuda, ya no debemos pagar eso, porque Cristo lo hizo en la cruz. Entonces en eso consiste la justificación. El Señor nos ha declarado inocentes, nos ha hecho salvos, inocentes de toda culpa. Entonces, pero ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos en qué consiste la justificación? ¿En qué consiste la salvación? ¿En qué consiste esa obra de Cristo? ¿Cómo la llegamos a conocer o a entender qué es? Lo llegamos a hacer a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es quien nos revela esas cosas. El jueves anterior hablábamos y hicimos mención de ese versículo que se hizo referencia de Isaías, que como lo dice acá en el versículo 9, que ya leímos el jueves anterior, que antes bien dice, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y explicamos de que ha sido el Señor, ha sido Dios quien ha preparado todo esto, que antes había estado oculto. Es decir, que en el antiguo tiempo, esta verdad de lo que estamos hablando hoy, eso no había sido revelado todavía. ¿Por qué no había sido revelado? Porque todavía no estaba el Consolador. El Espíritu de Dios sí obraba en el Antiguo Testamento, lógicamente. Sí obraba el Espíritu Santo. No es que haya existido el Espíritu de Dios hasta el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo, el Espíritu Santo todavía no era para cumplir esa promesa que Jesús dijo. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo, por ejemplo, como el creador. Cuando es toda la creación, cuando Dios hizo todas las cosas que existen, tanto las visibles como las invisibles, con las que no podemos ver con estos ojos materiales, allí también obró el Espíritu Santo. Allí vemos al Espíritu de Dios como creador. También vemos al Espíritu de Dios cómo usaba a los profetas, cómo a través del Espíritu de Dios era enviado ese Espíritu para los profetas, para los jueces, también para los reyes. Por ejemplo,
Si hablamos de uno de los jueces, en el periodo de los jueces, allí está Sansón. Y dice que cuando el Espíritu de Dios llegaba sobre ese hombre, entonces es donde a él le llegaba fuerza sobrehumana. Pero no era una fuerza humana la que le llegaba a él, sino era el poder del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo existía en el Antiguo Testamento. Y también se anunció. Ese es cuando el Espíritu Santo iba a ser conocido como ese consolador, como aquel que nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia, es decir, guiarnos hacia Jesús, hacia el Mesías, hacia Cristo. Entonces el Espíritu Santo sí existía, sí obraba, es eterno, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Dios, es la deidad, tiene la deidad, es parte de las tres personas de la Trinidad. Entonces Él es eterno, pero todavía no se había revelado como lo es ahora, después de Jesús. Antes de Jesús todavía no había sido revelado de esta manera, como hoy lo conocemos. Por eso es que Pablo dice en el versículo 10, pero Dios, dice, nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por el Espíritu, dice. O sea, esas cosas que ya dijo que antes nadie oyó, que nadie vio, todas esas cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, dice Pablo, Dios nos las reveló a nosotros, dice. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que antes eso estaba oculto, antes no había sido revelado, sino que fue revelado hasta que Jesús vino a la tierra. Y cuando Jesús vino y ascendió a la diestra del Padre, entonces hasta ese momento fue revelado eso. Fue revelado al Espíritu Santo como el consolador, como el que nos guía a la verdad. Es considerado como el Espíritu Santo. Así ya se conoce en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento usted va a encontrar frases como el Espíritu de Dios, pero quizás no encuentre así como el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento sí lo encontramos de esa manera, porque así se refiere la palabra de Dios hacia el Espíritu de Dios. Entonces quien revela las cosas dice que es el Espíritu. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice. Oiga lo que dice aquí, esto es maravilloso. El Espíritu todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo quiere decir que es omnisciente. El Espíritu Santo es omnipresente y también es omnipotente, porque esos atributos solo se les puede considerar a Dios, solo a Dios esos atributos, y el Espíritu Santo lo es. El Espíritu Santo es omnisciente porque escudriña las cosas. ¿Quién es el que escudriña lo más profundo de nosotros? Lo más profundo que hay en su corazón, en su pensamiento, pues es el Espíritu Santo. Allí no podemos ocultar absolutamente nada. A Dios, pues no le podemos ocultar nada. Él sabe muy bien cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros sueños, cuáles son mis metas, mis propósitos. ¿Qué es lo que yo quiero emprender en mi vida? ¿Qué es lo que más anhelo? ¿Qué es lo que más siento por los hermanos, por las hermanas? Todo eso lo conoce el Espíritu Santo. Si conoce todo, quiere decir que conoce las cosas buenas que tenemos y también conoce aquellas cosas malas que también tenemos. Lo conoce todo. El Espíritu Santo de Dios sí sabe qué es lo que pensamos y cuál es nuestro sentimiento hacia las demás personas, porque en el Espíritu de Dios o ante Dios no puede haber hipocresía. Allí no hay hipocresía. Puede haber hipocresía entre nosotros, ¿ver? Entre nosotros quizás sí, ¿ver? Porque alguien puede decir que le ama mucho, que le estima mucho, y le pueden decir: yo daría todo, si algún día estás en problemas, yo daría todo por ti, haría cualquier cosa por ti, porque te amo. Eso puede decir alguien a nosotros, nos lo puede decir.
Pero quién sabe si en verdad eso es totalmente sincero. Quién sabe si eso de lo que me están diciendo la verdad, o si me están engañando o me están hablando de forma hipócrita. Quien lo sabe, quien lo conoce, es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu quien lo sabe, quien lo conoce. Y aún nosotros mismos conocemos también cuando estamos engañando a alguien, cuando estamos mintiéndole a alguien. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que estamos actuando mal. Cuando hacemos algo incorrecto, cuando engañamos a alguien, hay algo dentro de nosotros que nos dice que hemos actuado mal. ¿Qué es eso? Allí lo explica Pablo. Allí dice el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre, oiga, del hombre que está en él. Pregunta, ¿quién es el que conoce todo? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él, dice. Entonces, ¿quién es el que lo reprende cuando cometemos un pecado? ¿Quién es? Es el mismo espíritu que está en nosotros. El mismo espíritu allí dice, nos dicta cuando actuamos mal y también cuando actuamos bien. Es el espíritu que está en nosotros. Entonces, si nos conocemos, si sabemos quiénes somos, si sabemos cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras virtudes, si lo sabemos, si sabemos cuáles son nuestras debilidades, nos conocemos muy bien. ¿Cómo nos conocemos? A través del Espíritu que está en nosotros. A través de esa manera es como nos conocemos. Entonces, por eso es lo que explica Pablo. ¿Quién conoce, quién de los hombres sabe las cosas del hombre? O sea, lo que hay en su pensamiento, ¿quién lo sabe? Lo que hay en su corazón, ¿quién sabe? Nosotros no podemos leernos el pensamiento unos a otros. No puedo saber qué es lo que usted está pensando. Tal vez me imagine, tal vez usted se imagina que alguien está hablando de usted. No sé si le ha pasado alguna vez que usted va a llegar a un lugar y nota como que ellos están hablando, estas personas pueden estar hablando entre ellos, quizás de otra cosa, pero la forma de cómo ellos quizás le vean, cómo lo miran, usted pueda como entender como que estuvieran hablando de usted. No sé si le ha pasado eso, que usted va llegando a un lugar y como que y de repente se callan, de repente guardan silencio, no sé, y entonces usted siente como que en ese momento habían estado hablando de usted. Lo siente así, ¿verdad? ¿Será que sí estaban hablando de usted? Pues quién sabe, o sea, no lo podemos saber. No lo podemos saber. Entonces, si no sabemos, si no lo entendemos, entonces no deberíamos mortificarnos la vida de hacerme idea, ¿verdad? No, ellos estaban hablando de mí. Quizás no fue así. Y si fue así, pero es ya culpa de ellos, ya es cuestión de ellos, porque usted va a guardar su alma, va a guardar su espíritu, va a guardar su paz, o sea, usted la va a guardar. Pero si usted está pensando en que los demás están hablando de usted, que están obrando en mal para usted, entonces quien se está cargando esas ideas y eso es usted mismo. Entonces es mejor pues dejar eso, que no nos invada ese pensamiento de que sí están hablando de mí, sí están diciendo algo de mí, porque no lo sabemos. No puedo leer su mente, no puedo saber qué es lo que usted siente, no lo sé. No podemos hacer eso, porque no tenemos esa capacidad nosotros los seres humanos. Quien lo conoce es Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Si sabe todo lo que las intenciones que hay en nosotros, Dios sí las sabe. Entonces dejemos en las manos de Dios todas esas cosas y no nos mortificamos la vida pensando que están tramando algo en contra de mí, que ellos están hablando mal de mí. No pensemos eso, sino que actuemos de una manera en la paz, ¿verdad? Busquemos la paz. Entonces, pero ¿quién es el que lo conoce? Dice Pablo, el versículo 11, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, dice. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Dice el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo
lo repito, es quien nos guía a la verdad y a la justicia. Entonces es el Espíritu quien conoce a Dios y quien nos guía a Dios. Es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, es quien nos ayuda a comprender las cosas de Dios. Así como lo dice, quien conoce las cosas de Dios. Quien las conoce es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y a través del Espíritu conocemos las cosas de Dios. No sé si alguna vez usted ha escuchado, si usted se va a referir o escucha que alguien se está refiriendo a un hermano, a una persona que comúnmente decimos nosotros está caída. Es una persona que en otro tiempo fue cristiano. Y uno dice, el hermano, la hermana está caída, está caído, y así dice uno. Y entonces hay personas que dicen, para referirse a estas personas, como esa persona es conocedora, dice, de las cosas de Dios, dice. Ya he escuchado que alguien se refiere a alguien así, que esa persona hoy anda pues cometiendo imprudencias, errores, pecados, pero uno dice, no, esa persona aún siendo conocedora, dice, de las cosas de Dios, aún así él anda actuando mal, dice. Pero ¿a qué se refiere la gente cuando dice eso? ¿A qué se refiere usted cuando dice que alguien es conocedora de las cosas de Dios? Comúnmente se dice de que porque en un tiempo pues fue cristiano, que en un tiempo él aceptó al Señor como su Salvador, que en un tiempo pues él se congregó en una iglesia, que quizás sirvió. Entonces uno dice, es conocedora de las cosas de Dios. ¿Será que de verdad es una persona conocedora de las cosas de Dios? Esa persona que se alejó, que ya pues ya no tiene nada en su corazón, solo tiene quizás odio hacia las iglesias, solo tiene odio hacia los pastores, solo tiene rencor en su corazón. ¿Será que de verdad esa persona conoció las cosas de Dios? No lo sabemos, no podemos decir que sí o que no, pero con las acciones, con lo que él actúa, con eso sí revela mucho. Con las cosas de cómo se habla, cómo uno se da a conocer, allí revela mucho nosotros. Porque, como ya lo hemos estudiado en otros mensajes, que de la abundancia del corazón habla la boca, y que uno refleja afuera lo que hay dentro, que no es lo que contamina al hombre, no es lo que entra a su boca, sino lo que sale de su boca. Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Entonces, con lo que nosotros actuamos, como nosotros hablamos, como nos damos a conocer, todo eso habla de lo que hay adentro de nosotros, lo que hay en nuestro interior. Todo lo que reflejamos afuera, todo lo que hacemos afuera, es lo que hay allá adentro. Eso es lo que está allí. Entonces, ¿será que de verdad alguien ha conocido a Dios? Si ahora pues vive una vida de pecado, ya no recuerda pues nada de lo que Dios le hizo a él, pues ahí va a quedar la duda. ¿Será que sí o será que no? No lo sabemos. Pero quien sí ha conocido las cosas de Dios, pues trata la manera de vivir en ellas. Aquel que ha conocido a Dios trata la manera de alguna forma agradarle a Él. Lo trata de hacer, se esfuerza, quiere perseverar. El que persevera es aquel que da a mostrar de que sí ha conocido a Dios, de que tiene una relación cercana con Dios, que sus frutos lo dicen. No es necesario que Él lo exprese con sus palabras, sino que sus frutos hablan por Él. Lo que Él hace, cómo Él se comporta en la vida, eso habla que si es un conocedor de las cosas de Dios. Y el que conoce las cosas de Dios también ha aprendido a soportar las pruebas, ha aprendido a entender cómo obra Dios, cómo obra Dios bajo su voluntad, de que todas las cosas suceden porque así Dios lo ha querido, que entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nosotros. Es aquel que ha conocido a Dios, que conoce las cosas de Dios. Pero si solo decimos
que alguien es conocedor de las cosas de Dios solo porque va a una iglesia, solo porque se sienta allí y solo por eso ya es conocedor de las cosas de Dios, pues todavía falta más. Eso es una parte, sí es una parte muy importante congregarnos, pero falta conocer más de lo que es Dios. ¿Y cómo se conoce eso? A través del Espíritu. A través del Espíritu podemos conocer más las cosas de Dios, como aquí lo está diciendo. Quien da a conocer las cosas de Dios dice que es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien da a conocer las cosas de Dios. Entonces, para poder conocer cómo obra Dios, hay que acercarnos al Espíritu Santo. ¿Y cómo nos acercamos al Espíritu Santo? ¿Cómo es que alimentamos nuestra espiritualidad? Vamos a decirlo así. ¿Cómo alimentamos nuestra espiritualidad? ¿Cómo crecemos en lo espiritual? ¿Cómo avanzamos en esa área de nuestra vida? Bueno, oración, ayuno, congregarse, lectura de la palabra de Dios, haciendo obras de misericordia, el ayudando a los demás. Todas esas cosas son espirituales. Todo eso es espiritual. Porque en lo humano, ¿cómo entiende la humanidad lo espiritual? Hoy en día, hermanos, hay muchas ideas que hay por todo el mundo. Y hay personas que se consideran espirituales y ni siquiera pertenecen a una religión. No sé si sabe de esto, pero se lo voy a comentar. Hay personas que hablan de espiritualidad y que están en paz, dicen ellos, consigo mismos, están en paz con la naturaleza y están en paz con el universo, dice. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase que le acabo de decir? Esa es una ideología que está en la actualidad, de la espiritualidad, como la entienden los seres humanos de hoy en día. ¿Y cómo ellos lo demuestran? ¿Cómo lo hacen? Bueno, como si alguien está en paz, dice, con la naturaleza, entonces son aquellas personas que guardan lo verde, dice, que dicen no vamos a usar pajilla, no vamos a usar botellas plásticas, porque yo estoy en paz con la naturaleza, dice. Estoy en paz con las cosas verdes y no debo de contaminar lo que es la naturaleza, porque yo estoy en paz con la naturaleza. Y ese es un movimiento fuerte hoy en día, donde se está guardando eso. O sea, si queremos ponerlo de la parte positiva de eso, sí es una parte positiva, porque ayuda al cuidado de todos los recursos. Pero hay quienes lo llevan al extremo, todas las cosas. Y ya van con estas ideas que van más parecidas a lo que es el budismo y el hinduismo. No sé si usted alguna vez ha escuchado de estas religiones. Ellos son los que hablan mucho de estas ideas, de lo que es espiritual para ellos, de estar en paz con la naturaleza. Un hindú no va a matar ni siquiera a una mosca, ni siquiera a una cucaracha, porque para ellos hacer eso sería destruir la naturaleza y ya no va a estar en paz, no va a estar en paz con la naturaleza. Entonces para ellos, en ellos van esas ideas. Y también hablan de buscar una paz interior, de buscar el crecimiento personal. Hablan esta idea. Esa idea habla de que uno debe de estar en paz con las demás personas, en paz con sus padres, en paz con sus hijos, con sus hermanos, con la sociedad, con todas las personas. Usted tiene que estar en paz, no tiene que odiar a nadie y tiene que buscar esa paz interior. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el objetivo para ellos? Alcanzar como un estado máximo de espiritualidad. Y se supone que ese profeta, el profeta del budismo, Buda, ellos creen de que él fue esa persona que alcanzó ese nivel de espiritualidad, que estuvo en su paz total, ¿verdad? Paz con su interior, con todo, y alcanzó como un nivel de espiritualidad tremendo, ¿verdad?
Entonces le estoy explicando esto porque así lo entiende lo humano, las cosas espirituales. Pero quien ha conocido a Dios, ahora nosotros sí de verdad conocemos cuáles son las cosas de Dios. Sabemos muy bien cuáles son las cosas de Dios. Y no como que busquemos ese estado máximo que ellos buscan. Y hay pasos como para alcanzar eso. Y que tiene que hacer tales cosas. Y hay quienes que se van a una montaña así. Se van a una montaña ya alejada. Y ellos van a ser uno con la naturaleza, dice. Esas son las ideas que menciona lo espiritual, lo que conoce la humanidad, a lo que quiere llegar la humanidad, a esas cosas espirituales. Dice, voy a ser uno con la naturaleza. Y se van y allí nadie está con ellos y todo eso. Entonces así lo creen las personas hoy. Y esto del hinduismo es tremendo porque ellos, para alcanzar digamos ese estado máximo, ellos aceptan o adoptan prácticas de todas las religiones. Ellos son como politeístas, porque si ven algo bueno de la iglesia cristiana, la agarran y dicen, eso es bueno. Si ven algo bueno de otra religión, del catolicismo, de cualquiera de las otras religiones, ellos la aceptan porque dicen, eso me va a servir para llegar a ese estado espiritual máximo. Entonces le menciono esto porque el mundo así lo ve, así ve las cosas espirituales, que es estar como en paz adentro mío, de la meditación, ¿verdad? Todas esas cosas del karma, términos que son de todo eso del hinduismo y del budismo. Todas esas prácticas son de esas religiones, de la meditación, de quedarme sin hablar y ahí un tiempo hay personas que hacen un pacto de silencio, no sé, por tantos años, y son esas personas los que lo hacen. Pero quien ha conocido las cosas de Dios es porque el Espíritu Santo de Dios le ha revelado esas cosas. ¿Qué le ha revelado Dios a usted? ¿Qué cosas le ha revelado Dios? Le ha dado dones, le ha dado revelaciones, le ha dado conocimiento, le ha dado fe, en esos momentos difíciles que usted ya no podía más, ahí como que nació más fe en usted. ¿Quién le dio eso? Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu de Dios quien le ha dado a conocer las cosas de Dios, las cosas de Dios y no las cosas del mundo, como el mundo lo ve. Porque allí lo dice, el versículo 12, y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, dice. O sea, este espíritu del mundo no tiene que contaminarnos a nosotros, porque no hemos recibido del mundo las cosas, sino que lo que Dios nos ha dado proviene de Dios. Lo que el Espíritu Santo nos revela a nosotros proviene de Dios, no proviene del mundo. Pero el mundo le va a querer meter ideas en todo lo que usted ve, en todo lo que usted escucha. Y por eso hay que tener el cuidado y de estar viviendo en lo espiritual, es decir, entendiendo las cosas espirituales. ¿Para qué? Para no ser engañados, para no ser arrastrados a las corrientes del mundo. Así lo dice la palabra, que en el mundo hay corrientes y en esas corrientes se pasan llevando al que no está parado muy firme, se lo pasan llevando, se lo llevan porque no está parado y no discierne las cosas espiritualmente como debe de ser y no logra ver en lo que hay errores. Por eso ya había dicho también de que se crean sectas, ¿verdad? Se crean falsos maestros, falsos profetas. ¿Por qué? Porque esas personas hablan de cosas humanas y mezcladas con cosas de la verdad. Eso es la peor obra de Satanás. Satanás es el padre de toda la mentira. Y entonces lo que Satanás hace es mezclar
verdad y mentira. Y por eso es que personas siguen estas sectas y a esos falsos profetas y a los falsos maestros. Un ejemplo de eso es cuando Satanás fue a tentar al mismo Señor Jesús. Porque Satanás usó la palabra, pero solo usa una parte. Solo usa una parte de la escritura. Y usted lo puede ver ahí en los evangelios, cuando Satanás tentó a Jesús, usa solamente una frase de ese versículo, pero no usa la otra. Entonces lo que Satanás hace es disfrazar la mentira con la verdad. Eso es lo que hace Satanás. Y por eso muchas personas se pierden porque no están paradas espiritualmente hablando, ¿verdad? O sea, no disciernen las cosas así. Por eso es lo que dice acá el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquellas cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que nadie ha escuchado, que no han subido al corazón del hombre, como ahí dice que están preparadas para los que le aman. Esas cosas son las que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dado a conocer a nosotros. No proviene del mundo ese conocimiento, sino que proviene de Dios, y Él nos da a conocer. Así es como entendemos qué es lo que hemos conocido, en qué hemos creído, qué fue lo que aceptamos el día de nuestra conversión, qué fue lo que recibimos, qué fue lo que escuchamos, que nos dio la salvación. Pues fue el Espíritu Santo que obró en cada uno de nosotros. Entonces no lo dio el mundo, sino que lo dio el Espíritu Santo de Dios. Pues conocemos a Dios a través del Espíritu Santo. Cristo fue quien envió al Consolador. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y hemos recibido también el Espíritu de Dios y el Espíritu de sabiduría, como ya lo habíamos explicado anteriormente, que esa sabiduría, ese Espíritu, ese poder de Dios, lo recibimos a través del Espíritu Santo. Lo hemos recibido, esa sabiduría y ese conocimiento de Dios, algo que no es humano, sino que proviene de Dios. Eso es lo que dice también el versículo 13, dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, no hablamos con palabras, dice, o enseñanzas humanas. Por eso cuando alguien va a predicar, se va a parar enfrente de alguien, ya sea una célula en las calles, frente a una congregación, siempre tiene que tener los pies sobre la tierra y entender de que será Dios quien va a enviar la palabra, que el que está al frente solo es un instrumento, que solo es alguien que ha sido llamado a que anuncie el evangelio, a que anuncie la palabra, y será Dios quien se va a encargar de acomodar, como ahí dice, las cosas espirituales. Será Dios quien añadirá palabras. No sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de hablar a una persona acerca de Dios y usted piensa: yo quizás no le hubiera dicho esas cosas, no sé de dónde me salieron palabras como para aconsejar a alguien, no sé de dónde me salieron esas palabras para hablarle a esta persona de Dios o para consolarla, no sé de dónde me salieron las palabras para animar a esta persona. Cuando conocemos a Dios, sí sabemos de dónde salieron esas palabras. Salieron del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien le puso esas palabras. Y cuando se dan a conocer también los dones del Espíritu Santo, también los llegamos a entender y a conocer a través del Espíritu. Porque ahí es donde discernimos a través del Espíritu las cosas espirituales. Pero cuando es algo que no es tan espiritual, entonces hay algo en nosotros que nos está dictando: eso no es de Dios quizás. Hay que ser prudentes también, hay que ser prudentes en ese aspecto, porque no podemos desecharlo todo
y tampoco decirle sí a todo. Eso hay que comprender, hermano. Porque llegamos a otras congregaciones quizás y ahí hay unas prácticas que nosotros decimos, eso no sé, no me cuadra mucho. Y llegamos a otro lugar y decimos, quizás no, ¿verdad? Pero no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar en que si viene alguien aquí de afuera, si también piense lo mismas cosas. Porque como allá donde ellos no practican así las cosas, entonces para ellos eso va a ser como nuevo, ¿verdad? Lo que experimente acá. Entonces hay que ser prudentes en ese aspecto. ¿Y cómo se entienden estas cosas? Bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu de Dios. Así se entienden las cosas espirituales, porque eso es lo que ahí dice. Sino con las que enseña el Espíritu, y dice acomodando lo espiritual, dice, a lo espiritual. O sea, es el Espíritu Santo quien guía a qué cosa es espiritual y qué no lo es, qué proviene de Dios y qué proviene de la mentira. Va a ser el Espíritu Santo quien lo va a guiar, porque aún como lo dice la palabra de Dios, que aún Satanás se viste, dice, como ángel de luz, dice. O sea que Satanás no se refleja, no se da a conocer como es realmente, como es su naturaleza, no se da a conocer así. Si no, todos le huyeran, todos le tuvieran miedo, sino que usa otras armas y se disfraza como ángel de luz, como algo bueno. Así es lo que hace Satanás, y por eso muchas personas siguen esas ideologías, siguen a lo que ellos le llaman espiritual, que si no siente aquella emoción, ¿verdad? El que tiene que emocionarse mucho, si no sintió eso, entonces ahí eso estuvo muerto, ¿verdad? Estuvo muerto el culto. Estuvo muerto el culto porque no percibió, no se emocionó, o algunas otras personas pueden decir, no derramé mis lágrimas allí en ese lugar. Pero no consiste en eso, hermanos. Lo espiritual no consiste en emocionarme, no es así. Lo espiritual se discierne espiritualmente en el espíritu. Si llega un momento donde pues estoy totalmente tocado por Dios, por sí solas van a salir las lágrimas, por sí solas van a salir las otras lenguas, pero no consiste en que lloré o en que me emocioné. Lo espiritual no es emoción, no es emocionarse. Lo espiritual es algo verdadero. Lo espiritual es cuando conocemos quién es Dios. Eso es lo espiritual. Cuando entendemos quién es Dios. Y para entender estas cosas, ¿cómo se deben entender? A través del Espíritu. Se deben entender, hermanos, en esa esfera espiritual, ¿verdad? No en lo humano. Y más abajo, eso el otro jueves lo vamos a explicar. Allí Pablo va a explicar esa separación en las cosas humanas y las cosas espirituales. Y Pablo va a enseñar allí cómo hay que percibir las cosas, cómo hay que discernirlas, si lo hacemos en lo humano o si lo hacemos en el espíritu. Eso lo va a explicar más abajo, eso lo veremos el siguiente jueves. Pero acá estamos diciendo de que lo espiritual se acomoda, dice, a lo espiritual, que las cosas espirituales se entienden de la misma manera, espiritualmente. Y para crecer en el espíritu, ya dijimos qué cosas debemos hacer, pero sobre todo, también usar, hermanos, el entendimiento, también usar, pues, el espíritu, porque la palabra de Dios dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que no es algo que no tengo el control totalmente y que me pierdo y que me hago loco, ¿verdad? Con eso que estoy recibiendo de Dios, no, sino que dice se sujeta al profeta. O sea, el Espíritu Santo, o sea, cuando Dios le da a usted esa llenura del Espíritu Santo, también usted no se va a hacer loco, no se va a enloquecer y a perder el control de las cosas. No, siempre hay raciocinio, siempre hay entendimiento de las cosas, siempre hay orden,
siempre lo va a haber. Y eso lo vamos a explicar más adelante, porque lo explica Pablo acá, cuando lleguemos al punto de los dones espirituales. Cuando lleguemos a explicar eso, allí vamos a entender más esta parte. Pero aquí estamos dejando ya esa introducción a que las cosas hay que entenderlas espiritualmente. Y le repito, espiritual no es emocionarse. Eso hay que hacer esa separación. Porque al igual así, se emocionan personas que están en un estadio. Ahí se emociona la gente. Que están en un concierto musical, se emociona la gente, quizás llora, quizás salta, quizás brinca. Pero esa es una emoción. Pero no hay que confundir eso en la iglesia, en la congregación. No hay que confundir lo que es emoción y lo que es espiritual. Porque aquí me puedo desgarrar y quizás romperme la camisa llorando y así, pero si salgo de esa puerta y ofendo a alguien más, de nada sirve eso que lloré, que grité, que doy a conocer lo espiritual que soy. Pero cuando alguien va manejando y le pita a otro porque no se apura o cosas así, pues allí es donde se puede pesar la balanza, ¿verdad? Ahí se puede dar a conocer cómo es la persona, qué tan espiritual anda, ¿verdad? Se conoce en los frutos que esta persona dé. Entonces, hermanos, hay que hacer esa separación, y como aquí lo dice, que no hemos recibido la enseñanza por sabiduría humana, con palabras humanas, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, dice, a lo espiritual. Lo espiritual con lo espiritual. Lo humano va a ir con lo humano, pero lo espiritual relacionado a lo espiritual. Y quien nos ha revelado estas cosas es el Espíritu Santo de Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche damos gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú hoy nos hablas a través de estos estudios que estamos desarrollando, Señor, que tú sigas dando palabra, y pedimos, Señor, de que tú nos sigas ayudando a entender las cosas espirituales, Señor. Señor, que no nos turbemos con cosas humanas, que aprendamos a entender todo lo que sucede, todo lo que pasa acá, que todo tiene un propósito espiritual, que cualquier situación, ya sea negativa, tiene algo espiritual en medio de todo eso. Porque como lo dice tu palabra, que esas cosas que nadie ha escuchado, pues que nadie ha visto, que no han pasado por el corazón del hombre, son las que tú tienes preparado para aquellos que te aman, Dios. Y aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay un pueblo que te sirve con amor, un pueblo que se ha entregado a ti, Señor, que hemos entregado nuestra vida a ti porque te amamos. Y tú has preparado esas cosas de Dios, eso espiritual, tú lo has preparado para nosotros. Muchas cosas maravillosas has preparado para la iglesia, Señor. Ese crecimiento espiritual, esa llenura de tu Espíritu Santo, todo lo que tú obras acá, Señor, esos milagros, todo, Dios, todo lo que se obra en tu obra, Señor, todo tú lo has preparado para los que te aman, para tu iglesia. Sigamos creyendo a Dios, creyendo a la palabra, porque Él tiene salvación. Si hubiera alguien que quisiera entregar su vida a Cristo por primera vez, reconciliarse con Dios, puede hacerlo en esta hora, porque no va a recibir las cosas humanas o sabiduría humana, sino al Espíritu de Dios es quien recibirá en su vida. No va a recibir una doctrina errónea, una enseñanza de hombres, sino que recibirá en su vida el Espíritu de Dios, a la salvación. Recibirá en su vida a Cristo Jesús. Si quiere aceptar a Cristo por primera vez o reconciliarse con Dios, usted lo puede hacer.